Esta historia es real y ocurrió en en Estados Unidos, a principios de 1900. Albert Fish se presentaba como predicador religioso y mezclaba lenguaje bíblico con crímenes que incluían canibalismo, violación sexual, secuestro y delirio religioso. Este monstruo se comía a sus víctimas, principalmente niños, y marcó un antes y después en la inocencia de la sociedad norteamericana. Albert Fish tenía casi 60 años cuando empezó su macabra locura. La prensa lo apodaría el vampiro de Brooklyn o el hombre lobo de Wisteria. Esta es la historia de esa máscara y de la oscuridad que habitaba detrás de ella. No es solo el relato de un asesino, sino el mapa de una mente fracturada, un viaje a los orígenes del mal donde la piedad se retuerce en perversión y el dolor se convierte en un hambre insaciable. Albert Fish no era un depredador que acechaba en la oscuridad, sino uno que caminaba a plena luz del día, vestido de respetabilidad, usando la confianza como su arma más letal. Antes de seguir con esta historia, regálanos un like y suscríbete al canal, esto nos alienta a seguir contando más historias prohibidas y censuradas. Acto 1. La semilla del dolor, 1870 a 1890. Para entender todo hay que ir a 1870, a Washington D.C. Allí nació Hamilton Howard Fish, el último hijo de una familia marcada por una sombra genética de enfermedad mental. Su padre tenía 75 años cuando él nació y murió cuando el niño solo contaba con 5 añitos. Su madre, abrumada por la pobreza y posiblemente afectada por sus propias alucinaciones, lo ingresó en el orfanato St. John's. El orfanato no fue un refugio sino un lugar que alimentó su naturaleza retorcida. Los castigos físicos eran frecuentes y brutales. Mientras otros niños temían la vara, el pequeño Albert descubrió en ella una sensación extraña y electrizante. Comenzó a anhelar los golpes, a encontrar en el dolor un éxtasis perverso. Él mismo confesaría décadas después que ver azotar a otros niños le había arruinado la mente. En ese lugar el dolor dejó de ser un castigo para convertirse en un placer, el primer lenguaje verdadero que su cerebro aprendió a comprender. A los 12 años, un encuentro con un chico telegrafista lo introdujo en rituales aún más aberrantes, prácticas que incluían la coprofagia y la urofagia. Su adolescencia fue un torbellino de confusión sexual. Visitaba baños públicos para observar a jóvenes, y comenzó a ejercer la prostitución masculina. El apodo despectivo jamón y huevos en el orfanato le pesaba tanto que decidió cambiarse el nombre, adoptando el de Albert, que era el nombre de un hermano fallecido, como si pudiera despojarse de su identidad dañada y comenzar de nuevo. Acto 2. La doble vida, 1898 a 1924. En 1898, con 28 años, Albert Fish se casó con Anna Mary Hoffman, una mujer 9 años menor. Juntos tendrían 6 hijos. Para el mundo exterior, Fish era un pintor y decorador de interiores, un padre de familia que criaba a sus hijos solo después de que su esposa lo abandonara en 1917. Sus vecinos lo veían como un hombre callado, un tanto excéntrico, pero devoto con sus niños. Esa respetabilidad era la capa perfecta para su otro yo. Mientras mantenía a su familia, su mente se hundía en una espiral de sadomasoquismo y religiosidad delirante. Comenzó a infligirse daño de maneras cada vez más extremas. Se clavaba agujas en el abdomen y la pelvis, una práctica que continuaría durante años hasta que una radiografía revelaría 29 agujas alojadas en su carne. Se azotaba la espalda con una paleta llena de clavos y realizaba actos de automutilación con fuego. Creía escuchar voces, a veces identificándose con Jesucristo o San Juan, convencido de que Dios mismo le ordenaba castigar a los pecadores y realizar sacrificios. Sus fantasías pronto buscaron víctimas externas. Alrededor de 1910, en Wilmington, Delaware, conoció a Thomas Bedden, un joven de 19 años que padecía una discapacidad intelectual. Fish lo llevó a una granja abandonada y durante 2 semanas lo torturó, en lo que describió como una relación sadomasoquista. El clímax de su atrocidad fue cortarle la mitad del pene a Bedden con una navaja. Fish recordaría para siempre el grito de la víctima. Este acto de mutilación sexual marcaría un patrón siniestro. Fish comenzó a obsesionarse con la castración y a buscar víctimas entre los más vulnerables, niños de comunidades marginadas o con discapacidades, creyendo que a ellos nadie los echaría de menos. Acto 3. El depredador en movimiento, 1924 a 1928. A mediados de la década de 1920, las fantasías de Fish cristalizaron en una misión divina distorsionada, sintió que Dios le ordenaba torturar y mutilar sexualmente a los niños. Comenzó a viajar por hasta 23 estados, trabajando esporádicamente pero siempre buscando oportunidades. Su método era simple y efectivo, se presentaba como un hombre enviado por Dios, amable, a veces como un predicador o un benefactor y se ganaba la confianza de niños pobres o desatendidos. Su equipaje incluía lo que él llamaba sus implementos del infierno, un cuchillo de carnicero, una sierra pequeña y un cuchillo de deshuesar.
En 1924, intentó sin éxito llevarse a una niña de una granja en Staten Island. Poco después, invitó a 2 niños a su apartamento para hacer sándwiches. Los niños descubrieron las herramientas bajo su colchón y huyeron aterrados. El 11 de febrero de 1927, su violencia escaló al asesinato. En Brooklyn, un niño de 4 años llamado Billy Gaffney jugaba en el portal de su casa con un amiguito. El compañero de juegos contaría después que un viejo flaco de pelo gris se había llevado a Billy. Fish confesaría luego que había llevado al niño a una casa vacía, lo había atado y golpeado hasta matarlo. Bebió parte de su sangre y, en un acto de canibalismo ritual, cocinó partes de su cuerpo en una especie de guiso. El cuerpo de Billy Gaffney nunca fue encontrado. En el verano de ese mismo año otra víctima cayó. Francis McDonnell, de 8 años, fue visto por sus amigos entrando en un bosque de Staten Island con un anciano de cabello gris. Lo encontraron más tarde, golpeado y estrangulado con sus propios tirantes. La policía comenzó a buscar a un fantasma, un hombre gris del que solo tenían descripciones vagas. Fish era una sombra que se desvanecía entre ciudades, un rumor aterrador sin rostro claro. Acto 4, Grace Butte, junio de 1928. Fue en este contexto cuando Albert Fish, usando el alias de Frank Howard, respondió al anuncio de un señor llamado Edward Butte en el periódico donde buscaba trabajo. Su plan original era sádico y meticuloso. Pensaba llevarse a Edward y a su amigo a una granja ficticia, atarlos, castrarlos y dejarlos desangrarse hasta la muerte. Pero cuando vio a Grace, una niña menuda y de cabello claro, su obsesión cambió de objetivo de inmediato. Después de ganarse a la familia durante una mañana, Fish urdió una excusa. Dijo que tenía que asistir a la fiesta de cumpleaños de su sobrina antes de ir a la granja, y preguntó si Grace podría acompañarlo para celebrar con otros niños. Los Butte, encantados con el amable granjero viejito de 60 años, dieron su permiso. El viaje en tren a Westchester fue el último viaje de Grace. Fish la llevó a una casa abandonada conocida como Wisteria Cottage. Con una calma espeluznante, le pidió que esperara fuera y recogiera flores mientras él subía. Dentro, se desnudó meticulosamente para no manchar su ropa. Luego la llamó. Cuando Grace subió y vio al anciano desnudo, el terror la paralizó. Lo que sucedió después, Fish lo relataría con fría precisión en la carta que se convertiría en su perdición. La desnudó mientras ella forcejeaba, arañaba y mordía. Luego la asfixió con sus propias manos hasta que dejó de respirar. Con sus herramientas, descuartizó su cuerpo. En los días siguientes, en una habitación alquilada, consumió su carne. En su carta, describiría con detalle grotesco la dulzura y ternura de sus nalgas asadas, y cómo le tomó 9 días terminar su macabro festín. Afirmó, con una distorsión retorcida, que no la había violado, y que ella había muerto virgen. La desaparición de Grace Butte conmocionó a Nueva York. La policía registró el área de Westchester pero solo encontró un lugar vacío. El amable Frank Howard se había esfumado. Durante 6 años, el caso permaneció frío, un dolor abierto para la familia Butte y un misterio sin resolver para la policía. Acto 5, la carta y la captura, 1934. El tiempo parecía haber borrado todo rastro. Hasta que el 11 de noviembre de 1934, la familia Butte recibió una carta anónima. La madre de Grace, analfabeta, se la dio a su hijo para que se la leyera. Las palabras que salieron de su boca eran tan horribles que al principio creyeron que era una broma cruel de un sádico. La carta, de una caligrafía pulcra y un lenguaje formal, describía con lujo de detalles el asesinato y canibalismo de Grace. Pero un detective veterano, William King, vio algo más. Vio detalles que solo el verdadero asesino podía conocer. Y vio una pista crucial. El sobre tenía una insignia impresa, el logotipo hexagonal de la New York Private Chauffeurs Benevolent Association. El rastro del papel los llevó a una casa de huéspedes. La dueña confirmó que un hombre llamado Albert Fish, que coincidía con la descripción del hombre gris, había vivido allí. Dijo que Fish había dejado instrucciones para que le guardaran una carta que llegaría de su hijo. La policía interceptó esa carta y tendió una trampa. El 13 de diciembre de 1934, cuando Albert Fish, de 65 años, regresó a la casa de huéspedes para recoger su correo, el detective King lo arrestó. El hombre gris había sido finalmente atrapado por su propia necesidad de contar su historia, de frotar su maldad en la herida que había creado. Acto 6, confesiones y el abismo. En custodia, Albert Fish no mostró remordimiento, sino una especie de alivio didáctico. En el interrogatorio su máscara de normalidad se agrietó para revelar el abismo. Confesó no solo el asesinato de Grace Butte, sino también los de Billy Gaffney y Francis McDonnell. Habló de otros cientos de agresiones sexuales a niños, una cifra que podría ser real o producto de su grandiosidad enfermiza.
Describió sus prácticas de canibalismo, sus rituales de dolor, sus delirios religiosos. Los psiquiatras que lo evaluaron, incluido el famoso Frederick Bertham, se enfrentaron a una mente casi incomprensible. Diagnosticaron una personalidad psicopática sádica y masoquista, con pedofilia, fetichismo y rasgos psicóticos. La radiografía de su pelvis, con esas 29 agujas incrustadas como una corona de martirio perverso, se convirtió en la prueba física de su locura. Fish explicó que insertaba las agujas en la zona de su próstata, buscando un placer único. Este hombre, que parecía un frágil abuelo, era un catálogo de parafilias y una fábrica de horror. Acto 7. El juicio y la silla, 1935 a 1936. El juicio de Albert Fish comenzó en marzo de 1935. Fue una batalla entre la ley y la locura. Su defensa argumentó que no era culpable por razones de insania. Los psiquiatras testificaron sobre sus graves enfermedades mentales, sus alucinaciones, su incapacidad para distinguir el bien del mal dentro de su sistema de creencias distorsionado. Fish, por su parte, se sentaba con una tranquilidad inquietante. A veces parecía absorto, otras sonreía levemente. Cuando se leyó en voz alta su carta a la señora Booth, el horror llenó la sala de audiencias. La defensa presentó su vida, desde el orfanato hasta las agujas en su cuerpo, como una línea recta hacia la locura. Sin embargo, el jurado vio algo más. Vio a un hombre que planificaba meticulosamente, que se ocultaba astutamente, que elegía a sus víctimas entre los más inocentes y vulnerables. Después de 10 días, lo declararon culpable de asesinato en primer grado. Años después, algunos miembros del jurado admitirían que creían que estaba loco, pero también creían que merecía la silla eléctrica de todos modos. La sociedad había dictado su sentencia, no solo por sus actos, sino por la naturaleza insondable de su maldad. El 16 de enero de 1936, Albert Fish fue ejecutado en la silla eléctrica. Cuentan que sus últimas palabras fueron una reflexión extraña sobre el descubrimiento de la electricidad. Otros dicen que entró en la cámara de ejecución con una calma absoluta. Cuando la corriente atravesó su cuerpo, el hombre que había buscado el dolor durante toda su vida encontró, por fin, una dosis letal de él. El hombre gris dejó de existir, pero las preguntas sobre su mente, y la naturaleza del mal que representa, permanecen. Epílogo, el eco de la sombra. El caso de Albert Fish trascendió el mero sensacionalismo criminal. Se convirtió en un estudio de caso fundamental en psiquiatría forense y criminología. Su historia ilustra de manera brutal cómo el trauma infantil, combinado con una predisposición psicológica, puede deformar una mente humana hasta límites monstruosos. También puso de manifiesto las limitaciones de los conceptos legales de cordura en los años 30, enfrentando a la sociedad con una pregunta incómoda: ¿se puede juzgar con las leyes de los hombres a alguien que vive bajo las leyes de su propio infierno privado? Para la sociedad estadounidense de la época, Fish personificó el fin de una cierta inocencia. Demostró que el peligro más abyecto podía tener el rostro amable del vecino, del anciano inofensivo, del hombre que citaba la Biblia. Su legado es un eco de advertencia en la historia del crimen, un recordatorio escalofriante de que el mal a menudo no ruge, sino que susurra, y a veces, lleva un traje gris. Suscríbete si te gustó esta historia y no olvides darle like.